Muy buenos días. Un gusto contar con su participación. Nos seguimos Buenos días, conectando. buenos días. Buenos días, Santiago, buenos días. Llevamos 116 conectados al momento y continúan conectándose. Las sesiones que hemos tenido en días anteriores han sido sesiones muy valiosas en su conocimiento, en la información compartida, en los análisis realizados. Esperamos que el día de hoy también logremos engancharnos en estas temáticas ya con una visión internacional y poder seguir aprendiendo sobre evaluación, básicamente, en distintos niveles de gobierno, en distintos espacios de interacción a nivel público, privado, de la sociedad civil, en la academia. Estamos listos para dar inicio a este día. Estamos 122 conectados al momento, por honor al tiempo, a la predisposición y colaboración de nuestros panelistas. Vamos a dar inicio el día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. En nombre de la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República del Ecuador, es un honor darles la bienvenida a este espacio de reflexión, aprendizaje en el marco de la Semana de la Evaluación G-Local 2026. Este encuentro mundial nos convoca bajo un tema que no podría ser más relevante. A nivel mundial, G-Local está proponiendo esta temática que se está realizando en varios países en estas fechas, entre el 2 y 5 de junio. En este caso, la temática propuesta para este año es evaluación, evidencia y confianza en la era de la inteligencia artificial. Durante estos días hemos tenido ya la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y muy buenas prácticas de varios expertos a nivel internacional, que no hace más que fortalecer la cultura evaluativa y nos ayudan a construir políticas públicas más transparentes, procesos más transparentes, interacción entre instituciones, participación y colaboración en sí, basadas netamente en evidencia, que es el corazón de la evaluación. La Semana de Evaluación Ecuador 2026 no es solo una agenda de conferencia, es una invitación a participar activamente, a dialogar, a cuestionar y a innovar con cada uno de ustedes, desde su rol, desde el rol del que ustedes estén participando. Como mencioné hace un momento, sea desde la academia, sea el sector institucional, social o técnico. Es parte fundamental de este esfuerzo colectivo. Con este espíritu de colaboración y aprendizaje damos inicio al webinar de hoy, con el tema Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación, Lecciones Globales y Regionales para Ecuador. Este webinar conecta experiencias internacionales y regionales, como bien acabo de mencionar. Tenemos un panelista de Sudáfrica, tenemos una panelista de Costa Rica y una panelista de aquí de Ecuador que compartirán experiencias hablando sobre el contexto ecuatoriano también y cómo responder esta pregunta central, que es la que nos va a guiar en este espacio. ¿Qué hace que un sistema nacional de evaluación funcione? Es la pregunta que muchos tenemos en los diferentes ámbitos de participación activa donde estamos cada uno de nosotros. Y esta respuesta no se limita a indicadores técnicos o marcos normativos. Implica la capacidad de articular entre instituciones, generar confianza con la ciudadanía y garantizar que la información producida se traduzca en decisiones concretas y mejoras reales. Un sistema de evaluación sólido es aquel que logra equilibrar rigor metodológico con pertinencia social, convirtiéndose en una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y fortalecer la democracia. Para enriquecer este diálogo sobre la pregunta central que acabo de mencionar, les recuerdo la pregunta central sobre la que va a girar este espacio. ¿Qué hace que un sistema nacional de evaluación funcione? ¿Sí? Para responder a esta pregunta contamos con la presencia de destacados panelistas, tanto internacionales como del ámbito nacional. Su experiencia y conocimiento nos permitirán explorar distintas perspectivas, identificar buenas prácticas y reflexionar sobre los retos comunes que enfrentan nuestros países. Será un espacio de intercambio que busca no solo responder a la pregunta, sino también abrir caminos hacia sistemas de evaluación más sólidos, pertinentes y sostenibles. A continuación, me complace presentar las trayectorias profesionales de los panelistas que tenemos aquí en este espacio. Si me permiten un momento, por favor, procedo a compartir. Me comentan si es que se puede visualizar. Permítame un momento. Ahí vamos, estamos, está transmitiendo la señal, vamos a verlo. A ver. ¿Se puede visualizar al momento? Sí, sí. Sí. Listísimo, listísimo. Sus likes todo el tiempo. Hoy no quiero dislikes, hoy solo likes. Todo lo que vamos a compartir aquí es información muy relevante
para poder aprender, ¿sí? Entonces, procedo a presentar a nuestro primer panelista, Ian. Sí, Ian se centra en cómo utilizar el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje para contribuir a abordar la policrisis en desarrollo y apoyar a un mundo en regeneración. Desde el 2022 es presidente de la Academia Internacional de Evaluación. Fue subdirector general del Departamento de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Sudamérica, de Sudáfrica hasta el 2018, donde estableció y dirigió el Sistema Nacional de Evaluación y fue fundador de la Alianza Africana de Seguimiento y Evaluación del Gobierno, Twindi Mabil. Estableció el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje para la Transición Energética justa en la presidencia de Sudáfrica de 2023 a 2025. Colabora con los centros de evaluación CLIAR para Pakistán, Asia Central y África anglófona. Es editor y autor del libro El uso de la evidencia en la política y la práctica, lecciones de África. También está con nosotros Natalie Salas, es evaluador especialista en desarrollo de capacidades en evaluación en el sistema de EVAL, con el cargo de coordinadora del proyecto EVAL Connect en América Latina. Cuenta con una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo y una licenciatura en psicología social, ambos grados recibidos con honores. Y también nos acompaña Viviana Lascano. Viviana Lascano es economista y experta en políticas públicas y evaluación con más de 20 años de trayectoria. A lo largo de su carrera ha ocupado roles de liderazgo en el sector público ecuatoriano y ha colaborado con organismos internacionales como UNICEF, ONU Mujeres, PNUD y el BID. Su enfoque combina rigor técnico con visión práctica, asegurando que la evaluación sea un motor de la inclusión y mejora continua. Entonces, para compartir este espacio tenemos la participación de estos tres panelistas que tienen mucha experiencia, han trabajado en diferentes sectores y principalmente van a compartir estas vivencias, estas experiencias con nosotros en este espacio. Ahora, para dar inicio ya a lo que nos compete, vamos a partir, a hacer un paréntesis, vamos a partir de la generación de un registro fotográfico. Lo que hemos hecho cada uno de estos días para poder contar con su participación activa. Les agradecemos que abran sus camaritas. En este caso, Santiago ya sabe, ya tiene el pulgar arriba, está en nuestros registros fotográficos y este es el 6º evento. Les agradecemos una gran sonrisa a todos, por favor. Abran sus camaritas, por favor, y estamos generando el registro fotográfico del inicio de esta sesión. Listo, eso. Se van activando sus likes. Muchas gracias. Vamos a tomar el registro fotográfico a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, estamos con la fotografía. Ahora, por comentarles también, es muy importante, previo a dar inicio a este espacio, que en el chat vamos a darle dos usos al chat del día de hoy, al chat que tenemos dentro de la herramienta Meet. En el chat ustedes van a poder encontrar un enlace que les pedimos que durante las exposiciones lo vayan llenando. Tiene dos propósitos. El enlace nos va a servir para registrar su asistencia en primer lugar y en segundo lugar poderles hacer llegar el certificado de participación de este evento. Los datos ciertamente son su nombre, correo electrónico, son datos personales, pero tienen todo el carácter de confidenciales. Únicamente es para poder generar su certificado. Quienes gusten contar con el mismo, ayúdennos llenando este formulario que será compartido en el chat. El segundo propósito del chat específicamente es poder registrar sus preguntas. A medida que avancemos en la presentación, en la exposición de las temáticas, ustedes pueden ir generando sus preguntas. Acá las iremos revisando y se las retroalimentaremos a los panelistas en el día de hoy. Entonces, creo que esto es básicamente cómo se va a manejar este espacio. Tendremos 5 preguntas orientadoras para los panelistas. En 2 de ellas participarán de manera activa, 3 de ellos a su vez, y se realizarán 3 preguntas de manera independiente. Es cómo trabajaremos y compartiremos este webinar el día de hoy. Entonces, de primera mano, muchas gracias por su asistencia y vamos a iniciar con este espacio. Sí quisiera contar un poco con unas palabras de saludo por parte de nuestros panelistas, así que, por favor, Ian, para que nos des unas palabras de bienvenida también y poder iniciar este espacio. Ian, el micrófono, por favor, si puedes habilitarle, te agradezco. Listo.
Bienvenida a todos. Está muy bien de poder estar con ustedes. La mayor parte de mi trabajo está en el mundo anglófono y es un placer de poder estar con Ecuador con este webinar hoy. Muchas gracias, Ian. Nati, buenos días, un gusto tenerte acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias de nuevo a la presidencia por la invitación a participar en este evento. Yo siempre impresionada con la cantidad de personas que en Ecuador que se unen a la Semana de la Evaluación, entonces aprovecho para felicitarles por esta increíble convocatoria. Muchas gracias, Nati. Y Vivi, muchas gracias por tu gestión y por todo el trabajo. Por favor, unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por generar este espacio, pero sobre todo quiero agradecer a las personas que se están uniendo a este webinar, porque creo que eso demuestra el interés que se tiene aquí en el país de poder fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación nuestro. Así que muchísimas gracias y más bien este es un espacio de aprendizaje, de intercambio y estaremos abiertos a cualquier inquietud, igual a cualquier recomendación o sugerencia. Gracias. Listo, Vivi, muchas gracias. Para iniciar vamos a lanzar una pregunta de partida, la cual va a ayudarnos a responder, como bien comentábamos. Espero que la recuerden. ¿Cuál es la temática central? Vamos a trabajar en función de qué hace que un sistema nacional de evaluación funcione. Bajo esa lógica, la pregunta que voy a realizar al momento me van a ayudar cada uno de los panelistas contestándolo desde su realidad, desde su cosmovisión, desde su forma de relacionarse con la ciudadanía, desde su trabajo principalmente. Entonces, partimos de esto. Para que un sistema nacional de evaluación funcione de verdad, dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Que el sistema realmente guíe qué evaluaciones se realizan en la práctica y que los resultados de esas evaluaciones lleguen a influir en las decisiones. Desde su experiencia, vamos a iniciar con los comentarios de Ian. Desde su experiencia, ¿cuál de las dos es más difícil de lograr y por qué? Bueno, realizar la oferta de evaluaciones es más fácil que asegurar que están usados. Los dos necesitan un cambio de cultura, pero hay cosas muy profundas que se tienen que hacer en la cultura para que evaluaciones y evidencia en general están usados. Voy a hablar un poco más tarde sobre 3 cosas. Se tiene que tener la oportunidad de utilizarlos. El sistema requiere que evidencia está usado. Hay la capacidad de utilizarlos, que los tomadores de decisiones pueden utilizar la información y que tienen la motivación de hacerlo. Ya. Muchas gracias, Ian. Nati, ¿cuál es tu punto de vista en este aspecto? Si gustas, repito nuevamente la pregunta, ¿o estamos bien? Sí, podrías repetir. Básicamente lo que estás preguntando es que es más difícil, ¿no? Si usar las evaluaciones o hacer que existan evaluaciones en el país. Y esa es como la idea detrás de tu pregunta. Sí, para que, como te decía, lo repito nuevamente para tenerla presente, para que un sistema nacional de evaluación funcione de verdad, dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Que el sistema realmente guíe qué evaluaciones se realizan en la práctica y que los resultados de esas evaluaciones lleguen a influir en las decisiones, en la toma de decisiones en sí. Ahí es cuál de las dos es más difícil de lograr, Nati, ¿por qué? En base a tu experiencia. Sí, bueno, yo creo que las dos son difíciles en realidad, tanto guiar evaluaciones como hacer que se usen. Pero yo creo que detrás de la pregunta hay algo más de fondo, ¿no? Porque, a ver, usualmente pensamos que el éxito de un sistema nacional de evaluación depende de que se hagan y que se usen las evaluaciones. Y bueno, en realidad ese es el objetivo último, ¿no? De los sistemas nacionales de evaluación, que la política pública se construya basada en evidencia. Pero yo creo que reducir el éxito a estas dos cosas nos desvía
la atención de lo que para mí es lo verdaderamente difícil. Primero tenemos que tener claro que un sistema de evaluación no es solo el mandato de evaluar, ni un conjunto de procedimientos técnicos, ¿verdad?, que dicen cómo se debe hacer las evaluaciones en un país, sino que más bien un sistema de evaluación es como esta interacción coordinada de actores, de organizaciones, incluso de reglas y procesos que incluso algunas veces son implícitos, ¿verdad?, pero que todo este conjunto, toda esta articulación es lo que permite finalmente producir evaluaciones y sobre todo que sus resultados o los aprendizajes a partir de las evaluaciones se absorban, es decir, se usen y se transformen en mejoras de la política pública de manera sistemática. Y que también permitan pues la rendición de cuentas, la generación de conocimiento. Pero desde mi experiencia acompañando sistemas de evaluación en la región, lo más difícil no es ninguna de estas dos cosas por separado, sino que lo más difícil es sostener ese sistema que las hace posibles. ¿Verdad? Que sea un sistema estable, un sistema sólido, un sistema que pueda alcanzar la madurez suficiente para cerrar este ciclo, ¿verdad? El ciclo de la evaluación, que podríamos pensar que es evaluar, usar y decidir a partir de esas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, necesitamos un sistema sólido que permita que este ciclo se complete. Y pues si el sistema es frágil, ni guiar las evaluaciones, ni usar los resultados es algo que se puede sostener en el tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿de qué es más difícil? Pues para mí lo más difícil sería construir y mantener vivo ese sistema que sostiene la función de evaluación en un país. Pues sí, Nati. Sí, muy cierto, muy cierto. Sin sistema no hay actores, no hay resultados y no se cierra el ciclo. Muy, muy, muy claro. Vivi, justamente la misma pregunta en este sentido para que... Sí, te quedaste en silencio, pero entiendo que, bueno, yo tengo que responder esta pregunta también. Como decía Nati, como un poco también complementando lo que decía Ian, no es solamente que puedan o que existe el sistema, sino que también podamos desarrollar todos aquellos pilares que sostienen ese sistema, ¿no? Laje mencionaba 4 pilares fundamentales, y el primero es que exista siempre una voluntad política. Y creo que no solamente en Ecuador, sino creo que lo podemos ver en varias experiencias, que cuando esa voluntad política fluctúa, también fluctúa el cómo funciona ese sistema, ¿no? Cuando fluctúa la estructura, la institucionalidad, también esto repercute en cómo funciona este sistema. Otro elemento es el entorno habilitador. Es decir, no solamente tenemos que contar con autoridades que estén convencidas o deseosas de promover el uso o el funcionamiento del sistema, sino también con servidores públicos que quieran o que estén una visión clara de lo que implica una evaluación, que haya una cultura organizacional o institucional de mejora continua, que haya ciudadanía involucrada, que haya ciudadanía que quiere promover este uso y demanda de la evaluación. Y también, evidentemente, que dentro de este entorno habilitador implica el que existan recursos para efectuar evaluaciones, ¿no? Otro elemento es la capacidad técnica, no solamente en hacer evaluaciones, sino en gestionar evaluaciones y en producir información de calidad, en producir sistemas de información de calidad, justamente para que todo esto permita desarrollar evaluaciones y que posteriormente, como decía Nati, pueda esta información alimentar el sistema, el ciclo. Y finalmente, otro elemento o otro pilar es la capacidad de demanda, que es lo que indicaba Ian también, ¿no? De que las instituciones puedan establecer o identificar qué es lo que requiere, qué tipo de información requiere y en función de eso promover o
o demandar evaluaciones que puedan satisfacer esos requerimientos de información, perdón. Y aquí creo que ahí implica no solamente esa demanda o que esté asociada a la publicación de los informes de evaluación, sino también que existan mecanismos de difusión que puedan ser entendidos para los diferentes públicos, no solamente para autoridades, no solamente para servidores públicos, sino para la ciudadanía en general, para que pueda entender cuáles son los beneficios de realizar evaluaciones. Muy claramente lo que has mencionado, Vivi. El corazón de la evaluación es tener un sistema que lo apalanque y que lo impulse a que los resultados puedan llevarse a la práctica. Eso es el corazón. Y lograr eso es un esfuerzo muy grande y de diferentes actores y de voluntades de diferentes actores. Bajo esa lógica, continuamos con la siguiente pregunta, en este caso para Ian específicamente. Ian, el libro que editaste sobre el uso de evidencia en África parte de una pregunta incómoda. ¿Por qué la evidencia tiende a quedarse en un estante en lugar de llegar a las decisiones? Sudáfrica intentó resolver eso desde el diseño del sistema. ¿Qué aprendiste tú, Ian, de ese intento? ¿Qué funcionó y qué no? Por favor, Ian. Ok, quiero dar un poco de historia. Cuando la administración nueva en Sudáfrica llegó al gobierno en 2009, existía un gran descontento con el desempeño del Estado. Y se creó un nuevo ministerio y departamento de planificación, seguimiento y evaluación que se llama DPME. Y especialmente durante los primeros 5 años hubo un impulso poderoso en los 3 ámbitos de planificación, de seguimiento y de evaluación. Y nos establecíamos sistemas innovadores, incluso en evaluación. Y primero aprendimos mucho de una visita de estudio a México y Colombia que utilizamos para diseñar nuestro sistema. Pero hicimos la construcción del sistema en manera gradual, construyendo el barco mientras navegábamos el barco. Y en 5 años teníamos un sistema de clase mundial. Pero clave fue que fue apoyado por el ministro y el jefe del departamento que fueron muy comprometidos en esto. Y quiero retornar a estos 3 puntos que salen del libro. Se tiene que tener la oportunidad en el sistema, por ejemplo, en la planificación y presupuestación, que exige el uso de evidencia. Si no existe, no va a continuar el sistema, porque realmente el demanda no sería allí. Necesitamos la capacidad de decision makers que son conscientes de que la evidencia puede ofrecer para fortalecer el rendimiento y el impacto del trabajo de su departamento. Y lo que fue muy importante en Sudáfrica es que impartimos formación sobre decisiones basadas en la evidencia a 350 personas de los 3 niveles superiores de la función pública. Y fue muy importante de que ellos vieron que evaluación no fue punitiva, sino fue para aprendizaje. Y el tercero es motivación. Si la cultura de la organización o del Estado favorece el aprendizaje o es punitiva, es muy importante. Porque si es punitiva, se incentiva cometer errores, reconocer debilidades, y evaluación es fundamentalmente se ve los debilidades que se puede fortalecer, ¿no?
Y sin eso es muy difícil utilizar evaluación. So, gran parte de mi trabajo como jefe de evaluación consistía en asegurar que los jefes de departamentos entendieron que las evaluaciones no eran para castigar, sino para mejorar su impacto. Y que fue beneficios para ellos porque su impacto puede ser mejor. Entonces, y unas lecciones claves, la voluntad política del ministro y del gabinete. Por ejemplo, llevábamos a nuestra viceministra en la gira de estudio a México y Colombia en 2011 para que ella formara parte del aprendizaje. Y fue un viaje muy poderoso. Una buena relación entre el ministro y el jefe de departamento fue muy importante porque a veces hay conflictos, pero ese cambio, eso cambió cuando cambió el ministro. Nuestro ministro fue en un accidente de automóvil y murió. Y fue un great loss, ¿no? Para nosotros. Tuvimos un buen gerente como director general, que fue interesado en los aspectos técnicos, pero dispuesto a delegar. Y también participó en la gira de estudio, entonces él fue parte del aprendizaje que hicimos juntos. Tuvimos también gerentes de programas muy sólidos que gestionaban los diferentes componentes de seguimiento y evaluación y en mi caso un fuerte compromiso con la construcción de un aprendizaje colectivo. También había la capacidad para desarrollar el sistema sobre la marcha. Por ejemplo, realizamos una evaluación piloto y la usamos para definir los sistemas que queríamos. Lo que yo veo en muchos países es que tienen muchos papeles al principio, pero no comienzan con evaluaciones y ponen todos sus esfuerzos en papeles y no en haciendo evaluación. Y yo creo que cosa de tener una evaluación piloto, prototyping, el sistema, es muy importante. 5 puntos. Presentamos esto como una coalición de todo el gobierno, no solo como el sistema de nuestro departamento, porque con la competición entre departamentos, si fue solamente de un departamento, tendría mucha tensión. Y involucramos a departamentos pioneros en el diseño del sistema. Entonces el sistema fue owned por muchos de los departamentos que forman parte del sistema. Y realizamos las evaluaciones como colaboraciones entre el departamento sectorial y el DPM, pidiéndoles que propusieron evaluaciones y financian las evaluaciones y colaborando en la gestión de la evaluación. Es decir, un enfoque de coproducción. Y fue muy importante para ellos también para tener el ownership de la evaluación y de los resultados. Y tuvimos un sistema de planes de mejoramiento después de la evaluación. Y fue muy importante también para seguir lo que hicieron después y de pasar de 4 recomendaciones a un plan diferente para la intervención. Bueno, ya. Listo, Ian. Muy, muy interesante, muy interesante. Yo lo resumo en empoderamiento también, empoderamiento de los actores. Nati, mira, en función de lo que Ian nos menciona, desde tu trabajo en varios países de la región,
ese problema que describe la evidencia que no llega a las decisiones, la reconoces, la has visto en América Latina en tus diferentes espacios de trabajo en estos años. ¿Y por qué crees que pasa, Nati? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero quiero felicitar a Ian por ese trabajo impresionante que nos está contando y me gustaría leer el libro. No sé si está en español y si nos lo puedes compartir por el chat, yo creo que es un insumo interesante. Bueno, muchísimos puntos, son cinco puntos que menciona Ian, ¿verdad? Que identificó en este proceso, pero sí, justamente me voy a referir a lo que me comentas, Cris, sobre el tema del uso. Sí, yo reconozco en América Latina la misma dificultad, ¿no? De poder, de usar efectivamente los resultados de las evaluaciones. En la región venimos aplicando desde hace ya varios años una herramienta diagnóstica que se llama INSE, Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación. Para quienes no lo conocen, en un rato les dejo el enlace aquí abajo en el chat. Y esta herramienta diagnóstica lo que hace es como tomar una especie de fotografía de los sistemas nacionales de evaluación, ¿verdad? Un poco para entender cómo están funcionando, cuáles son las capacidades que tienen, ¿verdad? Quiénes integran esos sistemas nacionales de evaluación. Y a la fecha hay en América Latina 11 países que ya han decidido tomar esa foto. Algunos de estos países incluso han tomado la foto 3 veces. Ecuador ha tomado la foto 2 veces ya. Y por cierto, este año le correspondería tomar la tercera. Y bueno, hay un patrón que hemos visto en casi todos los países de América Latina, porque desde el año pasado esta herramienta diagnóstica se aplica también en África y en Asia. Los países de África ya sí están tomando también sus propias fotos de sus sistemas nacionales de evaluación. Pero refiriéndome a nuestra región, ¿verdad? A lo que pasa acá en Latina, sí vemos que hay como un patrón, ¿no? De las 5 dimensiones que mide el INSE, el uso de las evaluaciones aparece sistemáticamente por debajo de las otras dimensiones, ¿verdad? Esto significa que hay una dificultad importante en los países de la región en tomar los resultados de las evaluaciones y usarlos y construir política pública con esa información, con esa evidencia que nos genera la evaluación. Entonces, cuando uno mira con detalle los resultados de las mediciones del INSE, nota cosas interesantes. Y algo que me llamaba la atención al hacer el análisis de los resultados de estas mediciones en los diferentes países de la región es que en realidad podemos decir que sí hay un cierto tipo de uso. Sin embargo, es un uso más conceptual, un uso orientado como al aprendizaje, pero a lo interno del objetivo. Es decir, las instituciones que implementan las intervenciones que se evalúan, toman algunos conceptos, algunas ideas de los resultados de las evaluaciones para hacer ajustes a lo interno de sus intervenciones, pero se queda ahí, se queda a nivel puntual de estas instituciones del Ejecutivo. Y lo que no vemos en la región, en casi todos los países de la región, es la posibilidad de vincular los resultados de las evaluaciones con la asignación presupuestaria, es decir, vincular con Hacienda y tampoco trasladar los resultados de esas evaluaciones al Poder Legislativo. Entonces podemos decir que un poco como que la evidencia se queda en casa, ¿sí? Y no llega a los espacios donde se toman decisiones vinculadas con la asignación de recursos o la posibilidad de hacer control político, y ahí es justamente donde veo que está buena parte del estante del que habla Ian en su libro. Así es, Nati. Así, de mi parte, el resumen un poquito es los resultados en un plan de acción efectivo, ¿sí?
Vivi, por favor, en cuestión a lo que menciona Ian y Natalie, ¿reconoces esta experiencia en Ecuador? ¿Cómo lo has visto acá en el país? Sí, bueno, yo creo que aquí es importante mencionar que la Constitución aprobada en el 2008 establece como uno de los principios que rige la administración pública justamente a la evaluación. Entonces, nuestra normativa establece esa obligación de las instituciones públicas de evaluar. Esto en el 2010 se ve consolidado a través del Código Orgánico Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y luego ya más aterrizado en el 2014 en el reglamento de este código, donde ya le asigna al ente rector de la planificación justamente el que sea el ente que lidere el tema de la evaluación dentro del país, ¿no? Entonces, creo que este camino que hemos recorrido ha sido muy importante porque desde la normativa existe la obligatoriedad de evaluar. Sin embargo, ya en la práctica vemos que esta ejecución, esta implementación de las evaluaciones no ha sido tan fluida como esperaríamos, ¿no? Por los temas que mencioné antes. No hay un recurso asignado para las evaluaciones, tal vez no existen las capacidades técnicas necesarias y suficientes para poder ejecutar evaluaciones o gestionar evaluaciones o incluso utilizar los resultados de las evaluaciones en el ciclo de la política pública. Muchas veces todavía se confunde el monitoreo, la auditoría con la evaluación, a pesar de que en este caso DEVAL y CAF nos han apoyado en este desarrollo, en este fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios, pero sin embargo se mantiene ese desconocimiento que podríamos decir casi generalizado en el sector público de esta diferenciación, y por eso tampoco se identifica la necesidad o el beneficio de hacer evaluaciones. En más de una ocasión personalmente he escuchado, bueno, si estoy haciendo monitoreo, ¿para qué necesito hacer una evaluación? Porque todavía existe ese desconocimiento o esa confusión. Pero también creo que es importante mencionar que desde el ente rector de la planificación y por ende de la evaluación también se han hecho esfuerzos justamente para promover no solamente este fortalecimiento de capacidades técnicas, sino también este involucramiento de otros actores dentro del ecosistema de la evaluación, ¿no? Y justamente en el 2019 es donde se conforma la Plataforma Nacional de Evaluación, que involucra o es ese espacio justamente de sinergia entre los diversos actores que tenemos aquí en el país: academia, organizaciones de la sociedad civil, redes profesionales, instituciones públicas, e incluso al inicio también se involucró a otras entidades como la propia asamblea, justamente tomando en cuenta esa experiencia de Costa Rica y lo que acaba de mencionar Natalie, porque es importante que la evaluación se pueda conocer en diferentes instancias. Pero también creo que esta, como decía, fluctuación en la institucionalidad ha hecho que muchas de los procesos que se han venido siguiendo, que se construyeron desde hace algún tiempo, no tengan tal vez los resultados que esperaríamos, ¿no? Entre el 2019 y el 2025 ha existido varios cambios en cuanto al ente rector de la planificación, y por lo tanto eso genera a los otros actores que un poco de inseguridad sobre cómo van a seguir funcionando las cosas. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la plataforma, este cambio en la institucionalidad ha hecho que no se pueda fortalecer en la medida en la que esperaríamos. Sí, listo, es muy claro, es muy clara la visión en este ámbito. Para poder continuar con el webinar, vamos a una siguiente pregunta. En este caso vamos contigo, Natalie. En tu trabajo sobre desarrollo de capacidades en evaluaciones, tú argumentas que el problema no es hacer evaluaciones, sino construir el ecosistema. Personas, instituciones, prácticas que la sostengan, en definitiva. En América Latina hemos visto sistemas que un gobierno construye y el siguiente no le da la suficiente fuerza en ocasiones. Tú lo has podido ver tal vez en diferentes países en la región. Entonces, ahí sí necesitaría que nos comentes, ¿qué separa a los que sobreviven de los que no? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta complicada porque
los sistemas de evaluación son complejos, ¿no? Y creo que no podríamos decir que es solamente una razón, ¿verdad? Por la cual un sistema de evaluación sobrevive, como lo estás poniendo en tu pregunta. Y justamente es una reflexión que en el DEVAL, en el proyecto de cooperación alemana, de desarrollo de capacidades en evaluación en América Latina, nos hemos hecho mucho, porque hemos visto en vivo esta situación que nos comentas. En América Latina existen sistemas de evaluación incipientes que se consolidan relativamente rápido, pero también vemos otros que se estancan. Y sí es importante tener en cuenta que cada sistema es único, ¿sí? Y depende del contexto en el que se encuentra. Pero si tuviera que señalar un factor particular detrás de la posibilidad de que un sistema avance o retroceda, sin duda es el factor político. Bien lo mencionaba Ian en la reflexión que hace recientemente sobre el libro que escribieron, ¿no? Sobre el proceso de conformación y consolidación del Sistema Nacional de Evaluación en Sudáfrica. Y él decía que el apoyo político fue fundamental. Entonces, yo creo que sin duda esto marca la diferencia, que un sistema pueda sostenerse o retroceder. El apoyo político sostenido hace no solo que el sistema se sostenga, sino también que pueda incidir en la generación de política pública, ¿verdad? Un poco lo que comentábamos en la pregunta anterior también, ¿verdad? ¿Cómo posibilitar ese uso? Pero yo creo que para nosotros, dentro del proyecto del DEVAL, hay un aprendizaje que ha sido clave. A ver, desde la teoría de desarrollo de capacidades en evaluación, se dice que para que un sistema funcione necesita capacidades en 3 niveles. Sí, a nivel individual, es decir, que haya personas que sepan hacer, dirigir, usar evaluaciones. A nivel institucional, es decir, que hayan instituciones públicas que tengan las herramientas para hacer evaluaciones, que le den empuje a presupuestación al tema de la evaluación, y también se necesita que exista un entorno habilitador, es decir, un contexto que posibilite que la función de evaluación avance. Es cierto, eso lo hemos visto en la práctica, se necesitan capacidades en esos 3 niveles. El problema que hemos visto en América Latina en vivo es que hay una rotación altísima en los países de la región. Entonces, de pronto estamos trabajando con personal técnico y al día siguiente ya no están, y llevamos capacitándolos o haciendo evaluaciones con estas personas por meses, y de pronto de un día para otro nos dicen que dejan de trabajar en la institución. O incluso las autoridades con las que hemos llegado a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos de hacer evaluaciones, que bien lo decía Ian, que es súper importante que además de que todo esté en papel, la gente lo ponga en práctica, ¿verdad? Entonces, llegamos a acuerdos con directores, directoras, ¿verdad? Con autoridades para que se puedan hacer este aprender haciendo, y de un día para otro cambian también. Entonces, esto es una limitación importante que hemos visto en nuestro trabajo, y ahí es cuando entendimos algo fundamental, y es que no tiene sentido desde la cooperación apoyar o desde la misma decisión política de un país posibilitar capacidades en estos niveles de manera separada, o trabajar con actores aislados, sino que más, si queremos que ese sistema sobreviva, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar el sistema como un todo. Es decir, no tener una visión fragmentada, sino ver el sistema como un todo. ¿Qué es lo que necesita ese sistema amplio para poder sostenerse?
Y yo creo que algo clave es que los mismos actores del sistema de evaluación se reconozcan como parte de un sistema, ¿verdad? Es decir, que el mismo ente rector en evaluación caiga en cuenta de que no está solo, o sea, de que la evaluación en el país no depende únicamente de su accionar, sino que hay una serie de actores alrededor que también posibilitan que ese sistema de evaluación no solo exista, sino que se sostenga, que avance y que eventualmente pueda cerrar este ciclo de la evaluación que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que lo que buscamos es que la evidencia, pues, incida en la generación de política pública y eventualmente pues mejore las condiciones de vida de las personas en el país. Así es que yo creo que, volviendo a la pregunta, yo creo que los sistemas de evaluación que sobreviven son los que logran esta resiliencia, ¿no? Porque los cambios se van a dar, los cambios políticos siempre existen, ya nos decía Ian el trágico accidente del político en Sudáfrica, ¿verdad? El problema es que nos limitemos a pensar que son personas quienes tienen que tomar quienes tienen que generar esos cambios o hacer que el sistema sea sostenible. No, tenemos que ampliar la mirada, entender que va a haber cambios políticos, que va a haber crisis, que van a salir o entrar personas clave. Lo importante es que ese sistema tenga la posibilidad de sostenerse aunque hayan estos cambios, ¿sí? Que no se desarmen porque salga una persona. Y para poder hacer esto es fundamental que el sistema se reconozca a sí mismo como sistema. Y eso es un reto importante. Entonces, sí, los sistemas que sobreviven son los que tienen la capacidad de mirar para adentro, de entenderse como sistemas y de generar acciones para mantener esa cohesión sistémica. Ahí lo dejo. Gracias, Nati, gracias. O sea, es súper fuerte lo que comentas, es estructural básicamente. Vivi, en tu caso, ¿qué parte de este ecosistema fue lo más difícil de construir en Ecuador? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Bueno, retomando un poco lo que dice Natalie, creo que a veces es un poco complejo para el sector público abrir un poco el espacio para el involucramiento de otros actores, por diversas circunstancias, ¿no? Creo que es muy cultural del sector público estar muy hermético en muchas de las acciones que realiza. Y el poder permitir la participación de otros actores en ciertos aspectos resulta bastante complejo. Entonces, creo que, como se ha mencionado aquí, la participación de academia, de sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil en general y de las redes de profesionales en evaluación, creo que permiten justamente esa sostenibilidad y resiliencia del sistema. Porque cuando tal vez en el sector público por alguna circunstancia ha perdido importancia la evaluación, los otros actores debemos impulsar justamente que eso no suceda. En algún momento de alguna de las reuniones de coordinación que teníamos dentro de la plataforma, una de las personas decía, este equipo, este grupo de instituciones somos la memoria de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en el Sistema Nacional de Evaluación de Ecuador. Por eso es importante el involucramiento de muchos actores para que sean esa memoria histórica de los esfuerzos que estamos haciendo, de que si hay cambios en las personas, esos cambios no se pierdan y se continúen y se mejoren, evidentemente, ¿no? Entonces creo que justamente aquí en el país, y como lo han mencionado, creo que en otros países también, esta apertura, este cambio de mentalidad dentro del sector público creo que es lo más complejo, ¿no? Y creo que podemos seguir conversando del tema en otras preguntas. Así es, Vivi. Así, Ian, en tu caso, no sé si nos podrías comentar la experiencia en Sudáfrica. El desafío de sostener estos sistemas en el tiempo es parecido al que se acaba de describir por parte de Natalie en América Latina y por Viviana en el caso de Ecuador. Coméntanos cómo es la realidad allá en tu región, por favor.
hay muchas cosas que se puede ver. Por ejemplo, los sistemas siempre tienen altibajos, ¿no? Hay periodos cuando están altos, están muy bien y después la voluntad política cambia y es mucho más difícil. Y por ejemplo, Colombia con 30 años de experiencia se ha visto esto, ¿no? Los cambios. Pero para mí lo que es muy importante es construir una coalición de departamentos e instituciones para apoyar el sistema. Y creamos un grupo de trabajo técnico de evaluación con departamentos y provincias claves que fueron interesados y el centro CLIA. Y esto significa que incluso cuando el departamento central, el DPMI, se debilita, otros pueden seguir llevando la antorcha, ¿no? Y entonces las fluctuaciones no son los mismos para todos los actores en el sistema. Y es muy importante eso. Y como dijo Natalie, la continuidad de personas claves es importante. Si ellos están cambiando cada 2 años, es muy difícil. Se necesita un cierto nivel de continuidad. Y finalmente, se tiene que los decision makers tienen que tener confianza que hay evidencia de calidad y es creíble. Pero no es suficiente. En México, por ejemplo, desmantelaron a Conival, que fue haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Pero en 2007, en el cambio entre el PRI y el PAN, por el ejemplo muy conocido ¿cómo se llamó? Oportunidades, ¿no? Se fue entre los dos gobiernos, fue posible de continuar el sistema. La otra cosa es muy importante el apoyo de diversas direcciones. El Congreso, por ejemplo. Si el Congreso use las evaluaciones para que las solicite, que el Ministerio de Hacienda los valore en la toma de decisiones presupuestarias, que la sociedad civil, por ejemplo, en los comités directivos de evaluaciones, para que ellos las valoren y conseguir que los medios de comunicación las comprenden y comuniquen. Y construir una red de intermediarios de evidencia como centros de pensamiento, los think tanks, que pueden usar y difundir la evidencia. Y que participantes en los servicios están partes de evaluaciones. Entonces, de muchas partes del ecosistema hay interés de mantener el sistema. Y no es solamente un departamento con un ministro y cuando hay un cambio con este departamento o el ministro, se pierde todo. Pero también es importante adaptar el sistema para responder a las necesidades de los tomadores de decisiones. Por ejemplo, en Sudáfrica, innovamos con un modelo de evaluación rápida y síntesis de evidencia a partir de evaluaciones existentes, no solamente dependiendo de nuevas evaluaciones, y con ese fue posible de responder a los tomadores de decisiones rápidamente y ver que evaluación puede ser más útil que evaluaciones que toman 18 meses para llegar a su reporte, por ejemplo. Sí, es muy relevante la realidad que vivimos a nivel de países de América, Latinoamérica, Sudamérica, y también vemos la experiencia en otros espacios. Bueno, en base a esa realidad, bueno, podemos continuar este webinar fortaleciendo las ideas y aclarando esta realidad, como menciono, la que vivimos específicamente. Ahora vamos con una consulta directamente a Viviana.
Entiendo que en su momento tú lideraste la creación de la Plataforma Nacional de Evaluación en Ecuador, desde adentro en sí. ¿Qué fue lo más difícil, Liliana? ¿Puedes contarnos qué parte de eso vale la pena recuperar hoy y qué harías distinto si pudieras empezar de nuevo? Coméntanos, por favor. Bueno, en el momento en que yo estuve en ese entonces, en el ente rector de planificación en el 2019, consideramos que era necesario fortalecer el rol de ente rector, de que las instituciones supieran en quién apoyarse cuando necesiten saber cómo hacer evaluaciones, qué es una evaluación, qué implica una evaluación, ¿no? Y entonces, como parte de ese fortalecimiento, como se ha mencionado, nosotros también buscamos referencias en otros países, incluso Sudáfrica también, Colombia, Costa Rica, Chile. Y de todas esas experiencias identificamos qué es lo que podríamos aplicar, porque muchas implicaban reformas normativas, ¿no? Entonces, eso lleva más tiempo, así que identificamos qué es lo que podemos hacer. Justamente con el apoyo de DEVAL y de Mideplan, que es el Ministerio de Planificación de Costa Rica, identificamos esta iniciativa que es la Plataforma Nacional de Evaluación. En un principio todo el mundo pensaba que se refería a un diseño informático, a una herramienta informática, y no, es un espacio de diálogo, un espacio de intercambio, era un espacio de identificación de sinergias que podrían hacerse entre los diversos actores. Entonces, el primer desafío fue tal vez entender qué implicaba una plataforma. El segundo desafío, como mencioné hace un momento, es tal vez como servidores públicos, identificar la necesidad de involucrar a otros actores y ver hasta dónde nos da la normativa, hasta dónde nos dan los procesos de poder involucrar a estos otros actores, en qué pueden involucrarse. Y finalmente, tal vez otro desafío fue identificar qué actores. Evidentemente, en temas del sector público, sobre todo gobierno central, es más claro qué ministerios están llevando a cabo evaluaciones y qué no. Pero en temas de ONGs o think tanks, no había un registro, no había una identificación clara de quiénes están promoviendo la evaluación, ¿no? Entonces, ese levantamiento, esa identificación de a qué actores convocar, también nos llevó algún tiempo. ¿Qué rescataría? Nosotros consideramos en ese momento que era importante que esto se institucionalice, justamente para que estas fluctuaciones, tanto en institucionalidad como en autoridades, no mermen este esfuerzo de convocar, de aglutinar actores en un espacio, ¿no? Esta normativa tomó alrededor, creo que de 4 años. Nosotros la iniciamos en el 2019 y creo que se terminó emitiendo en el 2023, y la plataforma está institucionalizada, consta en la normativa. Pero como ya hemos hablado, no solamente es de que conste en una normativa, sino que también los actores promovamos el cumplimiento de esa normativa, ¿no? Y aquí creo que este tal vez es el reto que tenemos actualmente. La plataforma ha tenido altos y bajos. Creo que uno de los momentos que más relevancia tuvo es cuando, creo que en el 2021, 2022, se incluyó o fue parte de una iniciativa que era Evaluando Ando, y entonces cada mes en este espacio se promovían o se comunicaban evaluaciones, ¿no? Era un espacio de intercambio de experiencias en temas de evaluación. Pero lastimosamente esta iniciativa se diluyó también. Pero creo que eso creo que demostraba justamente el propósito de la plataforma, el que un grupo de personas nos podamos reunir para hablar sobre la evaluación, para intercambiar experiencias, intercambiar también inquietudes y posibles alternativas de solución frente a un tema metodológico o algún otro tema respecto a cómo desarrollar esta cultura de evaluación. Actualmente, todavía frente a los cambios que existen en cuanto a la institucionalidad del ente rector de planificación, pues todavía los demás actores estamos a la espera de cómo vamos a poder promover de mejor manera la plataforma. Pero creo que yo, representación de la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación, creo que debemos asumir un rol más activo
nosotros y tratar de promover que esta plataforma siga funcionando para que espacios como este no solamente se den en junio, sino de una manera más continua para poder intercambiar, como mencionaba, conversaciones sobre el tema de la evaluación, pero sobre todo para identificar qué recursos tenemos cada uno de los actores para poder apoyar la institucionalización de la evaluación en el país, para fomentar una cultura de evaluación. Sí, es muy cierto, Vivi, la necesidad que se tiene de seguir fortaleciendo la cultura de la evaluación, que el sistema se fortalezca. Ian, desde tu perspectiva, tal vez ya hayas tenido la oportunidad de ver cómo está funcionando en Ecuador el alcance de la evaluación. ¿Cómo lo ves tú desde fuera en relación a lo que Ecuador ha venido haciendo? Yo tengo que decir que todavía no conozco mucho de lo que ha pasado en Ecuador, pero lo que noté es que hay una obligación legal de evaluar y eso no existe en Sudáfrica. Tenemos una decisión del gabinete que se debería tener evaluación, pero no es legal. Y este es interesante. Y la segunda es la plataforma. Yo estoy muy interesado en la plataforma y Vivi, sería muy interesante compartir esta experiencia con Thokozile, que me siguió como jefe del sistema de evaluación en Sudáfrica. Listo, gracias, Ian. Sí, es muy importante poder hacer estas alianzas y estos acercamientos para poder fortalecer y compartir experiencias. Natalie, lo que describe Viviana específicamente, ¿coincide con lo que has visto en otros países de la región? ¿Has visto experiencias similares? Coméntanos en relación a eso. A ver, lo que he visto en la mayoría de países de la región es que difícilmente se pueden articular espacios en los que coincidan diferentes actores vinculados al tema de la evaluación. Y de hecho, esta es otra de las dimensiones que incluye el INSE que les comentaba anteriormente. Sí, el INSE mide 5 dimensiones que podríamos decir que describen cómo está conformado un sistema nacional de evaluación. Una es la estructura institucional, la calidad de las evaluaciones, el uso que ya les comenté, los espacios multiactor que se vincula con comentaba Vivi, y la quinta no la recuerdo, pero bueno, por ahí en la página la pueden ver. Entonces, esta dimensión de espacios multiactor en realidad creo que diría que la segunda más baja en los resultados de las mediciones del INSE en América Latina. Son muy pocos países los que tienen un espacio como este que de verdad posibilita la articulación, el intercambio, alrededor del tema de la evaluación. Y en América Latina he visto solamente 3 países que tienen algo similar. El primero es Costa Rica, que fue donde iniciamos esta idea de una plataforma nacional de evaluación y que justamente se inició desde el proyecto del DEVAL, ¿no? La otra es Ecuador, un poco también con nuestro apoyo del proyecto para hacer algo similar a lo que se había conseguido en Costa Rica, que estaba funcionando muy bien. Y recientemente Guatemala. Guatemala me parece que desde el año pasado está trabajando en construir un espacio similar, pero le pusieron otro nombre, ¿verdad? No se llama plataforma, pero funciona igual. Y yo creo que estos espacios de articulación de actores en temas de evaluación en realidad son una enorme oportunidad para potenciar el sistema, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que los diferentes actores que están vinculados a la evaluación puedan coincidir y conversar sobre eso, posibilita que el sistema se fortalezca, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, se emitió una política nacional de evaluación. La política fue construida en el marco de la plataforma, es decir, los integrantes de la plataforma aportaron para la construcción de esa política. Pero no solo aportaron, sino que además asumieron responsabilidades en la ejecución de la política, ¿verdad? Entonces, esto hace que
A diferencia de Ecuador, en Costa Rica no está institucionalizada la plataforma, es decir, no existe una normativa que diga que la plataforma tiene que existir o que tiene que hacer, ¿verdad?, diferentes acciones, pero en cierta medida está institucionalizada, ¿verdad? Porque si ya la plataforma toma o participa en este tipo de decisiones políticas tan importantes, ¿verdad? Quiere decir que es un espacio que ya está sostenido, que funciona de manera concreta. Y bueno, pero sí creo que la posibilidad de sostener un espacio así requiere voluntad y compromiso de todos los actores y especialmente del ente rector en evaluación, ¿verdad? Porque si no hay un liderazgo desde el ente rector que lidera el tema de evaluación en los países, pues difícilmente se va a sostener un espacio. Sí, a mí me gusta pensar al ente rector como la tuerca principal que sostiene el motor de la evaluación en los países. Y si esta tuerca pues no funciona bien, puede que el motor se quede varado. Estás en silencio, Cris. Gracias, Nati, gracias. Sí, es muy claro la visión que se puede tener en estos términos en cuanto a la creación de una plataforma nacional de evaluación. Es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo articulado que requiere de varios actores y de la voluntad más que nada de ellos. En ese sentido, después de hablar desde varias perspectivas, la evaluación vista desde el ámbito de África, en el caso de Ian, desde tu aspecto en el caso de Costa Rica y ahora también con Vivian en la visión desde Ecuador, ¿de qué manera podríamos sintetizar este espacio o lo que acabamos de compartir en cuanto a que si tuvieran que darle o dejarle una sola idea a una persona, a un grupo de la sociedad civil, a la academia o a una institución pública, en este caso, para que puedan empezar a construir un sistema de evaluación, ¿cuál sería en este caso? Empecemos por Vivi en este momento. Bueno, yo voy a hablar desde mi rol actual como red de evaluación, de profesionales en evaluación, ¿no? Desde la CEVAL. Y considero que nuestro papel es muy importante en la promoción de la cultura de evaluación. Nosotros tuvimos experiencias, hemos tenido una experiencia que justamente con el apoyo de DEVAL, de ofrecer una capacitación a un grupo de sociedad civil de más o menos 20 personas. Fue difícil, o sea, fue difícil convocar, fue difícil identificar qué grupos tenían interés de participar en esta capacitación, pero cuando ya estuvieron ahí, las personas que participaron, o sea, realmente estaban muy motivadas porque veían esto como una herramienta de control social, una herramienta para poder exigir rendición de cuentas de una manera más informada. Entonces, considero que viendo la convocatoria que se ha tenido en esta semana a lo largo de todos los eventos, pues vemos que hay un interés por parte de servidores públicos, de la sociedad civil, de contribuir o un interés de ser parte de este sistema. Entonces, considero que nosotros como red de profesionales, pues tenemos que seguir promoviendo este tipo de espacios, ya sea en la plataforma, o fuera de la plataforma. Lo óptimo sería desde la plataforma para no solamente que sea un esfuerzo de la CEVAL o de EVALYouth, con lo que hemos también coordinado este evento, sino de otros actores, ¿no? Que también promueven o usan o ejecutan evaluaciones. Así que mi recomendación sería que como sociedad civil tengamos una participación más activa en la construcción de la cultura de evaluación del país. Y tal vez no lo pensemos como un tema general, tal vez debemos pensarlo como comenzar por un espacio un poco más pequeño, tal vez con ciertas universidades, tal vez con ciertas ONGs, tal vez con ciertas comunidades, para ir viendo experiencias e ir alimentando y mejorando este proceso. Es muy real, muy real. Natalie, en tu caso, ¿cómo verías esto? ¿Qué idea podrías dejarle a los asistentes y queda registrado y grabado también para posteriores visualizaciones de diferentes personas para poder empezar a construir un sistema
de evaluación. Sí. Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa porque creo que es difícil quedarse con una sola idea. Y lo que les diría es que no empiecen de cero ni en soledad. Y aquí retomo lo que nos decía Ian al inicio, ¿no? Cuando ellos empezaron a construir el sistema de evaluación de Sudáfrica, visitaron otros países, ¿no? Hicieron el trabajo de investigación, de compararse con, me imagino que con pares de su propia región también, pero pues fueron a México, a Colombia, que eran países en ese momento reconocidos por tener sistemas de evaluación fuertes. Y además, les cuento que en América Latina tenemos la suerte de que ya existe una red consolidada de entes rectores en evaluación, donde los países comparten con honestidad, con transparencia, lo que les ha funcionado y lo que no en la construcción y sostenibilidad de sus propios sistemas nacionales de evaluación. Esto ha sido posible gracias al trabajo del INSE y al trabajo conjunto con el centro, con el CLEAR-LAC, el Centro de Evaluación y Aprendizaje para América Latina, y con la Oficina de Evaluación Independiente del BID y el DEVAL. Estas tres organizaciones constituimos lo que llamamos una mesa regional, donde estos pares de los centros rectores en evaluación intercambian estas ideas que les digo, ¿no? Justamente para aprender unos de otros y llevar esos aprendizajes a casa, ¿verdad? No queremos que los aprendizajes se queden en cada uno de los países, ¿no? Si tenemos la posibilidad de conversar con nuestros pares, con otros entes rectores en evaluación en América Latina, es una oportunidad que existe en pocas regiones del mundo, ¿no? Esta posibilidad de intercambiar, de conocer qué les ha funcionado. Así es. Entonces yo creo que mi idea para quien empieza, en teoría, ¿no? Mañana en Ecuador sería: apóyense en esta comunidad que ya existe. Vean la experiencia de otros países, lo que ha funcionado, los países, los sistemas que no han sobrevivido, como decías al inicio. Entiendan cuáles han sido los aciertos, los tropiezos, y esto les va a ahorrar muchísimo camino, ¿sí? Porque construir un sistema de evaluación que funcione en realidad es un proceso de aprendizaje continuo. Ahí lo dejo. Así es, Nati, es muy cierto. En el caso de Sudáfrica, África en este caso también, Ian, ¿qué nos puedes decir sobre alguna idea relevante que pueda permitirnos construir un sistema fortalecido o fortalecer un sistema ya existente, tanto en Ecuador como en otros países de la región? Bueno, para mí lo que es muy importante es una cultura de aprendizaje y cómo se puede asegurar que para los tomadores de decisiones este es el tipo de cultura. Y hablé de esta formación que hicimos con 350 de los 3 niveles superiores de la administración pública. Y este fue muy, muy importante de tener una discusión, un discurso sobre evidencia y sobre evaluación. La segunda es, siguiendo lo que ha dicho Natalie, es que tenemos esta asociación africana de seguimiento y evaluación que se llama Twendembele. Y en eso tenemos los países con mejores compromisos en seguimiento y evaluación, trabajando juntos en forma de peer learning, ¿no? Y esto ha sido muy, muy importante. No las gentes de afuera llegando diciéndonos que tenemos que hacer esto, pero nosotros con intercambios entre los países y proyectos entre países. Por ejemplo, en evaluaciones rápidas. Lo hicimos...
empezamos en Sudáfrica, después lo introducimos en Twendembele y varios países ahora lo han hecho, tienen sus guías de evaluaciones rápidas, etc. Entonces se puede aprender mucho de los otros países. Así es, Guillermo. Aquí tenemos un comentario de parte de Edison Rommel Tituana. Menciona, dice, concordamos plenamente con la analogía de que una buena evaluación requiere de una alta, efectiva participación. Actualmente percibimos como sociedades serias, limitaciones, incertidumbre y duda en la data e información de evaluación de la política pública a todo nivel. Y en todos los niveles. A esto se suma una fuerte percepción ciudadana de limitaciones para aportar data y opinión. Experimentamos como sociedad el miedo a opinar, discernir o discrepar con los datos y sistemas e información oficial. Esto impacta directamente en la confianza y en la institucionalidad y la participación ciudadana. ¿Qué piensas tú, Ian, sobre esto? Es una pregunta a mí. Es un comentario, en este caso, de uno de los participantes, más o menos para ver qué tú piensas también sobre lo que se menciona sobre la limitación en datos, el acceso al nivel de articulación con otros actores. Lo vivimos en todos los países, ¿cierto? Esto es muy, muy difícil, ¿no? Cuando no se tiene confianza en el Estado, como eso, es muy difícil. Se tiene que tener, yo creo que se tiene que tener participación alta para que los stakeholders, ¿no? Tienen confianza que la evaluación no es extractiva, sino es utilizando su información, su experiencia, etcétera. Y se tiene que hacerlo probablemente en una forma diferente. Así es justamente en función a lo que menciona, lo que refería hace un momento Edison, el tema de limitación en los datos, el tema de discernir, bueno, de trabajar con la ciudadanía, todos estos factores afectan a los procesos evaluativos y más aún al momento de poder llevar estos resultados a la práctica. Si bien el sistema, en este caso, que es lo que se debería fortalecer o articular de manera adecuada, viene a ser el corazón de la evaluación en un país. También los actores, como mencionaba también Vivi al inicio y Nati, también lo mencionaste, Ian, los actores que deberían participar en todos los niveles, desde los tomadores de decisión, los stakeholders, como tú bien mencionas, deben tener esa noción, esa conciencia clara de lo que representa un ejercicio evaluativo. Entonces eso nos lleva a nosotros a reflexionar bastante sobre estos espacios que deberían irse fortaleciendo en el tiempo. Ahora, un poco ya para ir cerrando este espacio. Perdón, yo quisiera Ajá. complementar algo. Hay Sí, una Vivi, reflexión, tuvimos un evento también el otro día sobre capacidades, el desarrollo de capacidades, ¿no? ¿Qué es ser evaluador hoy? Y creo que Santiago también estuvo presente y algunas de las otras personas que están aquí actualmente. Y hubo una reflexión de una evaluadora indígena. Ella dijo, la evaluación es el reflejo del compromiso ético con la dignidad humana. Y yo creo que cuando todos y cada uno de quienes conformamos el ecosistema de evaluación tenemos conciencia plena de eso, ya la evaluación no es solo un proceso, es un instrumento para mejorar, para cambiar, para transformar. Entonces, viéndolo de esa forma, desde esa perspectiva, pues yo creo que justamente, y recalco, es necesaria la participación de redes, de academia, para promover el uso de la evaluación, no solo en el uso, la demanda, la ejecución de la evaluación. Y tal vez no solamente lleguemos al punto final que es la evaluación, sino desde el inicio, desde el diseño de la política pública. Tenemos que estar inmersos, tenemos que dar nuestra opinión, tenemos que ser vedores de cada uno de los componentes del ciclo de la política pública, ¿no?
Y también como servidores públicos tenemos que ser conscientes de que nuestras acciones están impactando en la ciudadanía y por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos en la generación, en la información que generamos, muy rigurosos en las políticas, cómo las estamos diseñando, cómo estamos documentando esa política que estamos diseñando y que va a ser y que está siendo ejecutada para satisfacer una necesidad de la población. Entonces, creo que teniendo claridad en que la evaluación es un medio para llegar a un fin mayor, creo que es más fácil que todos nos involucremos y promovamos una mayor cultura de evaluación. Gracias, Bebieses. Nati, por favor, tu punto de vista también. Muchas gracias. Gracias, Crisi. Nada más para hacer referencia al comentario de Edison, yo creo que es fundamental que la evaluación no se vea como un castigo, ¿no? Como para ejercer control. La evaluación debe marcarse siempre como un proceso de aprendizaje y mejora. Y en la medida en que se haga de esa manera, pues los funcionarios públicos y las personas, la ciudadanía en general, pues no tendría por qué tener miedo de aportar, de opinar, de cuestionar, ¿verdad? Eso es fundamental. Y sobre todo quería hacer referencia a la pregunta de Carla Lisset, que dice, ¿cómo pueden los países latinoamericanos convertir la evaluación de políticas públicas en una política de Estado que trascienda los cambios? ¿Cuáles deberían ser las acciones iniciales para fortalecer una cultura de evaluación? Y yo creo que para contestarle, Carla, o sea, no hay una receta, no hay una manera de hacerlo. Yo creo que esto depende muchísimo de las condiciones contextuales de cada país, pero lo que sí es fundamental es que los otros actores del sistema de evaluación tomen acción, ¿verdad? Si de pronto vemos que a nivel político o del Ejecutivo no se está movilizando esta acción, está la academia, la sociedad civil, las redes de evaluación, ¿verdad? Y el poder ciudadano, el poder que tienen estos otros actores puede hacer que el sistema de evaluación vuelva a arrancar, ¿verdad? Vuelva a tomar su rumbo hacia pensar la evaluación como un proceso de aprendizaje. Lo dejo, muchísimas gracias por la invitación. Yo en 3 minutos tengo que retirarme, entonces sí, gracias por esta interesante conversación. Listo, Nati, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de este espacio, por compartir experiencias y conocimientos también. No sé si finalmente en el caso de Ian o Vivi tienen algún comentario final, alguna conclusión final para cerrar este espacio. Ian, por favor. Bueno, es un trabajo que toma 20 años. No es un trabajo de 2 o 3 años, ¿no? Y bueno, compartí nuestra evaluación y llegamos lejos en 5 años, pero se tiene que verlo en un tiempo largo y tener paciencia de que realmente un cambio de cultura, un cambio de capacidades, un cambio de voluntad política no es de 3 meses, 1 año, etc. Sí, es cierto, es cierto. Vivi, palabras finales tal vez para cerrar el espacio de tu parte. Bueno, veo que hay muchas inquietudes con respecto a cómo hacemos que se use. Pues yo creo que desde nuestros espacios, o sea, desde cada espacio en el que estemos, o sea, si estamos haciendo una política respecto a educación, pues busquemos las evaluaciones que se han hecho no solo en el país, sino a nivel internacional. Y si no se han hecho evaluaciones, presionemos. O sea, sé que individualmente es más complejo, pero hay organizaciones como las redes de profesionales que somos sociedad civil organizada, que podemos empujar un poco más el cumplimiento de este mandato que está, como menciono, no solamente en la Constitución, sino en leyes y normativa secundaria. Entonces, creo que está en cada uno el hacer que esto se mueva. El usar evaluaciones depende de cada uno desde el espacio en el que estemos.
Ujú. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Ian. Nati, muchas gracias. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Enfatizamos y agradecemos la participación de 248 personas asistentes a este webinar, donde hemos compartido experiencias muy valiosas a nivel internacional y nacional. Únicamente recordarles que en el chat hemos colocado 2 formularios. Un formulario para poder rescatar un poco las experiencias para generar un mapa regional con ejemplos de evaluaciones que sí llegaron a decisiones concretas. Ahí pueden mirarlo en el chat. Tienen un enlace a Google Docs, pueden registrar ahí sus experiencias para que se recopilen y poder tener acá una retroalimentación. Y finalmente también se registró el enlace de Forms para que puedan dejar sus datos y entregarles el certificado de participación de este evento. Para mí un gusto muy grande haber compartido con ustedes este espacio, poder mirarnos a través de un medio digital al menos y poder aprender de la experiencia de otros países. Les invitamos el día de mañana, tenemos 2 eventos a las 9 de la mañana, de los reportes al análisis inteligente. Aquí se va a hablar del tema territorial específicamente, enfocado a gobiernos autónomos descentralizados, y vamos a ver cómo se pueden implementar herramientas de inteligencia artificial en este ámbito. Y en la tarde, a las 2:30 de la tarde hora Ecuador, tenemos la cooperación internacional y evaluación, prioridades sobre el enfoque de género, la autonomía económica y la sostenibilidad ambiental en el sur global. Eso nada más, mis estimados. Les agradezco mucho por este espacio, un lindo momento para poder compartir. Una linda mañana. Saludos y gracias a todos.